Entonces los peruanos comemos bien en la casa de la abuela, en la casa de la tía, el amigo que prepara algo, en la esquina, en la panadería. Tenemos un paladar que sabe reconocer sabores. Y las subdivisiones que tiene el propio norte, ¿no? La identidad trujillana, la identidad chiclayana. Es que claro, es que la riqueza de este país está en el mestizaje. Esa gente que dice la pureza. En primer lugar, lo que piden es imposible, ¿no? Eso no hay. Creo que eso sí se va a quedar. Esas parrillas callejeras venezolanas, ¿no? Los pepitos, ¿no? Siento que... ¿Qué te voy a decir? O sea, si tú me pones a pensar unos sándwiches que me da una hamburguesa de cartón, yo prefiero un pepito, pues. Desde luego. Ahora, la comida tenemos que entender que se va desarrollando y perfeccionando, y siempre va perfeccionando, o sea, no termina nunca el proceso, con los flujos migratorios. O sea, no podríamos hablar de cocina peruana sin los insumos y raíces preincaicas, quechos, aymaras, todas las etnias de la selva, que aún en la zona más agreste la vida se abre camino. Y el peruano se abre camino con la gastronomía. Muchas de las historias acá es gente que tuvo muertos en el terrorismo, que tuvo que emigrar, mujeres abandonadas con hijos. En Latina Noticias hablamos de libros, pero también de guariques, de cocina. Yo soy Carlos Tello y estamos en nuestras redes sociales conversando sobre esta publicación, sobre 33 guariques de Lima y Callao. Y tenemos el gusto de tener a Eduardo Abusada Franco con nosotros. Eduardo, bienvenido a Latina. Gracias por tu visita para hablar de esta genial publicación que has lanzado. 33 guariques de Lima y Callao. Eduardo, ¿cómo surge la idea de hacer esta compilación? Gracias, Carlos. Honrado de estar acá. El gusto es mío. Felizmente ya después del almuerzo. Ya comía, si no me abre el apetito hablar de guariques. En realidad yo vengo visitando guariques toda la vida, ¿no? Como la mayoría de peruanos. Tenemos yo siempre he dicho que tenemos un paladar entrenado, ¿no? Porque estuve en Brasil el mes pasado y todo el día le estaban dando la pelota en la playa. Estuve hospedado frente a la playa y dije, ¿cómo no ser campeón del mundo si todo el día le dan a la pelota? Entonces los peruanos comemos bien en la casa de la abuela, en la casa de la tía, el amigo que prepara algo, en la esquina, en la panadería. Tenemos un paladar que sabe reconocer sabores, sabe si le han metido mucho comino, mucho ajo. Entonces uno está rodeado de los guariques toda la vida, ¿no? No es algo que se me ocurre de la noche a la mañana, ¿no? Sino un momento me di cuenta que, oye, yo soy medio, aparte de que soy antojado, ¿no? ¿Es un capricho de cuando en cuando? Bastante seguido, diría yo. Solo que sé, por ejemplo, si ya me castigué en el almuerzo, en la noche no como, y eso así trato de regular ya la parte del peso, ¿no? Porque si no ya estaría con mucho sobrepeso, ¿no? Entonces, no es una cosa que me puse a investigar un tema de pronto, ¿no? Sino yo siempre he estado yendo a mercados, ¿no? Aparte, yo estoy en el rubro gastronómico, iba a comprar a los mercados los insumos para el negocio que teníamos, ¿no? Lo que sucede, digamos, técnicamente, yo era periodista, ¿no? Y me formé hace muchos años, empecé hace años en el diario Liberación que fundó César Gilder en aquellas épocas con Tito Orea. Entonces, específicamente fue porque yo empezaba a hacer pequeñas fotos con costos de los productos, se había entrado pescado, se había entrado camarones, qué sé yo, una página que se llamaba El Rico Dato, ¿ya? Y vi que la gente comentaba de restaurantes y decía, pero ¿por qué no ponen restaurantitos más de barrio, guariques, cosas así, ¿no? Y empecé a poner un poquito, ¿no? Y como yo estoy en el rubro gastronómico, empecé también a poner de los míos. Y me banearon porque no se estaba prohibido, pues, ¿no? Entonces ya no podía entrar a la bendita página. Y lo que hice es, creé otra página. Pero como yo no sabía, ese era un grupo donde todo el mundo ponía sus datos. Como yo no sabía, hice una página y ya estaba creciendo. Dije, ¿por qué nadie comenta? ¿Por qué nadie pone su...? Y me di cuenta, el único que puede agregar contenido soy yo. Esto no es un grupo. Y así empezó la comunidad, por así decirlo. Entonces, esto no es un grupo, es una página. Bueno, pues tendré que agregar más contenido. Yo sé escribir, dije, ¿no? He trabajado de periodista. Y empecé a escribir. Pero ya no solo reseñas, sino a contar un poco más de historia. Entonces me quedaba ahí con las personas. Señora, ¿cuánto tiempo tienen acá? ¿Y quién le enseñó a cocinar? Entonces empecé a contar la historia. Sí, pues ya se me hizo como hobby prácticamente, ¿no? Empecé a escribirlo ya de una manera más orgánica en la página web del diario Trome, después lo estuve haciendo en Perú 21 y después lo fui siguiendo haciendo por mi cuenta, ¿no? Entonces yo digo que es más que tema de sabores, son crónicas, porque yo vengo de la formación de la prensa escrita y sobre todo, digamos, del periodismo narrativo, la literatura de no ficción. Entonces me gustaba escribir historias, crónicas.
Y en realidad la selección es arbitraria, porque yo digo, pues no sé, habré escrito cientos, solo que en un libro pues no podía poner cientos, no iba a acabar nunca. El primer proyecto era 100 guariques, el título. Tuviste que bajar la valla. Sí, aquí ya está un número simbólico, la edad de Cristo, mano, porque es que no voy a acabar nunca. Desde luego, pero son 33 guariques que has seleccionado, tanto de Lima como del Callao. Pero antes que todo siempre está la pregunta, ¿qué determina un guarique? ¿Qué es un guarique, para empezar? Ya, esa pregunta me la hacen siempre. Incluso he visto artículos de... digamos, para público extranjero que ponen sus pies de páginas tratando de explicarles a los extranjeros qué es un guarique, ¿no? Hay gente que el otro estaba entrevistando a una escritora amiga argentina y escuchó la palabra guarique. ¿Qué es eso, no? Entonces tienen que explicarles un poquito, ¿no? A ver, hay varios criterios que en algún momento eran válidos y creo que ya caen en desuso. ¿Cómo es el lenguaje? El lenguaje se va resignificando con el paso del tiempo y de las coyunturas, ¿no? Por ejemplo, por decirte un ejemplo sencillo, ¿no? La palabra atorrante que usamos nosotros acá no tiene el mismo significado como lo usaban los argentinos. En otros lugares, desde luego. Que viene aparte porque ellos la gente menesterosa, los homeless, dormían en unos tubos que estaban cambiando los desagües de Buenos Aires, unos tubos grandazos y dormían ahí, ¿no? Y ellos tenían era A Torres, venía el francés como torrante, algo así, pero lo pusieron como A Torres, decían los tubos, y se quedó como atorrante. Entonces, atorrante era la gente sin hogar que vivía ahí, ¿no? La forma como lo usaban los peruanos tiene otra connotación, ¿no? Obviamente, y desde luego el criterio de lo que fue guarique hace 20 años, hoy puede... Entonces, el significado cambia, ¿no? Entonces, en un inicio, incluso Marta Hildebrand, leí un artículo de ella que ofrece una etimología que se deriva de dos palabras quechuas que quiere decir algo como guiso escondido. Entonces, en un momento podía ser algo caleta, escondido, ¿no? Claro. Pero hay guariques que están en el libro y que siguen siendo considerados guariques que tú vas y tienes que hacer cola enorme. Ya escondido no es, porque todo el mundo lo conoce en el barrio, o te dicen, oye, ¿conoces al guarique? Claro que conozco, si es conocidazo. Y el guarique no necesariamente va a ser un lugar físico, ¿no? Una casa exacta, un número exacto de una calle, sino tú en el libro estás identificando puestos de la calle incluso, ¿no? Sí. Un cevichero que trabaja en la avenida universitaria. Claro, sí, sus carretillas, los agachaditos también incluiría como guariques, ¿no? Creo que el tema pasa por una sensación. Para empezar, un denominador común es que no son negocios corporativos, ¿no? Donde hay, digamos, las facetas, una gerencia y tal. Quien cocina es el dueño, es el contador, es el mozo y es todo, ¿no? Entonces, y son muy familiares. Te atiende la señora que es la dueña, la cocinera, la cuñada, ¿no? Toda la familia ahí. Entonces, sientes una cuestión familiar amical, ¿no? Es una sensación. Por ejemplo, hay lugares que empezaron así y se han hecho hasta franquicias como la Chanfainita de Pale, que, bueno, ya tienen marcas, ¿no? En distintos lugares. Es un guarique... Diría que ha empezado a dejar de serlo, ¿no? Pero empieza como guarique, ¿no? El guarique todavía tiene otra cuestión casera. Y esto también se refleja en la comida. La comida no tiene cuestiones ultra procesadas, no es más comida casera. Entonces, hay una sensación que donde lo que prima, el protagonista aparte, otra cosa importante creo, es la comida, el sabor, ¿no? No están tan preocupados por el decorado, ¿no? Que algunos sí lo tienen y son bacanes, ¿ya? Pero lo que prima ahí es el sabor, ¿no? Eso de la experiencia, que te dicen, no es el precio, es la experiencia, ¿no? Bueno, vamos a un parque de diversiones, no sé, yo quería comer. Entonces, acá lo que importa es te dicen, yo conozco un sitio donde preparan el ceviche de tal manera, ¿no? A la norteña, le echan el arnaucho, ¿no? Acá le echan la zarandaja, entonces se enfocan en el sabor, ¿no? Que es el protagonista principal. Creo que es otra de las características del guarique. Ahora, haces una clasificación para ordenar esos 33 guariques que a mí me llamó mucho la atención porque te vas por los platos marinos, luego por los platos criollos. Dedicas una sección exclusiva a las comidas al paso. Claro. De hecho, las sopas, los dulces... ¿Cómo te ordenaste de esta manera? Porque me imagino lo complicado que ha debido haber sido esquematizar todo ese trabajo. Mira, acá sí te usaría algún floro para salir de la pregunta, ¿no? Pero eso lo hizo Diego Bardales. Diego Bardales es el editor de Mesa Redonda. Comprendo. Entonces Diego hizo la propuesta, tenemos que ordenarlo. La que tú quieras, mano. Le digo, yo no, porque hay escritores que no me muevas acá, ¿no? No, yo soy bien light en eso, ¿no?
lo que tú quieras, Leo. Tú eres el profesional en textos, así que tú ordénalo como consideres. Pero sí me pidió esa cuestión y yo no lo estaba haciendo, ¿ya? No sé si era Carver que nunca terminaba sus libros y se emborrachaba cuando le daban los adelantos. Y los terminaba el editor, que nunca alcanzó la fama, ¿no? Y sí, el verdadero escritor era su editor. Entonces, yo no le estaba dándole énfasis a la clasificación. Le dije, mira lo que tú quieras, ¿no? Entonces, y cuando me dio la propuesta, sí me pareció convincente. Porque apelas también pues, a alguien que pueda ser más del gusto de la comida marina o más de, por ejemplo, el mundo de las sopas, ¿no? No, de los dulces, claro, incluso. lo planteó como un menú, el diseño del libro, esa parte es como una carta, ¿no? Desde luego, ¿no? Sí, ahora, hay muchos de comida marina porque Lima y Callao, es la costa. El Callao es el puerto, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que prima acá en Lima, en la gastronomía limeña, donde también es importante esto del turismo gastronómico. El otro día estaba viendo unos datos del 2023 que hacía unos encuestas, creo que eran de, no sé si de Promperú o de Comex, que el 59% de los turistas que se les entrevistó que ingresaban, 59% decían que parte de su visita era por la comida peruana, ¿no? Entonces hay mucho turismo gastronómico. Y en Lima especialmente se busca que los turistas también se queden para gastar en Lima, ¿no? En Lima no está Machu Picchu, pero el atractivo que están restaurantes que sí salen en la lista de los mejores del mundo, ¿no? Porque usualmente Lima, al menos para el turista extranjero, era en realidad un lugar de paso, ¿no? El lugar al que tenías que llegar para luego coger un vuelo hacia el Cusco. Claro. Entonces, uno de los paquetes que se vende es el turismo gastronómico en Lima, ¿no? Y están creciendo los guariques. O sea, se les vende, por ejemplo, acá están restaurantes que salen en las guías Michelin o en los mejores del mundo como Central, ¿no? En efecto, están. Pero también, cuando voy al mercado de Surquillo, encuentro grupos de gringos que los están llevando con guía en inglés, ¿no? Y les dice, mira, acá venden ceviche no sé qué, acá venden la maracuyá y tal, ¿no? Entonces, también este turismo gastronómico está cruzándose desde la alta cocina hasta va a llegar a los guariques, creo yo. Y va conociendo todo este mundo impresionante que tú nos estás mostrando. Yo estoy pensando en hacer visitas turísticas y llegar a algunos guariques así medio picantes. Una buena idea de... Sí, me voy a comprar una combi Volkswagen así de hippie. Pero el problema es que se puede parar la combi y los turistas empujando. Hombre, siempre cuando se habla también de guarique se habla del precio, ¿no? Por ahí alguien me decía, mira, Carlos, un guarique no debería cobrarte más de 30 soles. Puede ser debatible porque esto va a ir de acuerdo a lo que te vayan a servir también, al tipo de plato que vayas a consumir, ¿no? En toda historia, pues, como dicen, ¿no? Hay tres versiones. La una parte, la de la otra parte y la verdadera, ¿no? Eso aprendí en el periodismo. No le creas a nadie. Todos tienen razón, ¿ya? Lo que dicen es verdad. El guarique debería ser un poco más barato. Que también no pueden cobrar tan barato porque los insumos han costado, ¿no? En efecto, han subido de precio varios, ¿no? Sobre todo los que se han hecho conocidos, ¿no? Y es natural. Pero, por supuesto, siguen siendo mucho más baratos, o no, de repente mucho más baratos, pero más baratos que los restaurantes ya colocados y tal, ¿no? Ahora, incluso algunos pueden ser más baratos que a mí no me gusta tanto, ¿no? A veces voy que la comida rápida te sale, no sé, pues más económica que un guarique, ¿no? Unas hamburguesas, una pizza en comida rápida, ¿no? Pero el precio, sí, dejó de ser, y ahí lo menciona en el libro, dejó de ser un indicador exacto, porque hay algunos que se hicieron conocidos y ya, pues, o sea, te cobran caro, ¿no? A mí me está pasando un poco, yo tenía autos antiguos, ¿no? Y tengo unos amigos, mi hermano coleccionaba autos antiguos. Yo se veía carros viejos, antiguos, y te dicen, vendo $30,000. Y te pongo una foto del carro en internet que lo venden $30,000, pero te está vendiendo una chatarra. Entonces, mano, para que ese carro cueste así, tienes que invertirle unos $30,000. Tú me estás vendiendo otra cosa. Entonces, ¿qué ha pasado? Que muchos dicen, ven la foto de su plato, que es rico, dicen, el de San Isidro cobra 70 soles, ¿por qué yo no? Entonces le zampan el precio de la foto de carta que ven en otro lado, ¿no? Claro que están los temas de alquiler, porque muchos guariques son en sus casas, ¿no? Temas de... En fin, pueden cobrar lo que quieran, eso no es problema, ¿no? Pero lo que yo he visto es que normalmente los precios sí son más baratos, más asequibles, sí, no, dejó de ser un indicador exacto, pero ¿sabes qué sigue estando barato y me extraña? Por ejemplo, los desayunos. Si uno se sigue comiendo su pan con relleno a $1.50, tu quinoa con leche a $1.50,
Y yo dije, pero ¿cuál es la ganancia acá? y tienen cola y todos ven. Tienen ¿no? cola y se llena y Sí. tienen que hacer espacios muy, muy democráticos, ¿no? En Sí, el que sí, puede sí. estar el obrero, el profesional, el Sí. estudiante y El oficinista todos juntos. y tal. Eso sí sigue manteniendo un estándar. No les ha afectado la inflación. Sigue manteniéndose. Inflación que sí puede haber golpeado a varios de estos guariques. Sobre todo a los marinos, porque Exacto. los productos marinos son los que más fluctúan, por lo menos los que son protagonistas en el libro, pues estamos hablando de Lima y Callao, por el tema de los oleajes, del tema si escasea un producto, si los chinos están llevando la pota o la anchoveta, digamos que son la base del mar, ¿no? De ahí se alimentan otras especies. Entonces, normalmente pueden variar, ¿no? Tú vas un día al pesquero, sea el de Villa María, Tocón al que está por el Callao, y no cuestan igual. Las cosas varían, y varían bien rápido. Entonces, ahí sí puede haber unas variaciones. Hablas de precios también y un destaque muy importante que haces de varios lugares también, la importancia de los mercados. El mercado como institución, el mercado como lugar de reunión, como lugar de venta también. Y como lugar donde también se puede comer muy bien. Sí, mira, ahora que mencionas eso, me gusta esa definición un poco más amplia de los mercados. Yo cuando voy a una ciudad nueva, quiero ir al mercado, ¿no? Siento que ahí está una de las partes más sinceras en cuanto a la cultura de esa ciudad. Está la comida real, como es sin pretensiones, como te digo, el guarique se enfoca en el sabor, no es soberbio, no quiere impresionarte con una cosa temática de cómics, qué sé yo. No. Acá no has venido la experiencia, no. Acá has venido por el sabor, ¿no? Entonces, en los mercados venden ropa, a veces ropa de la región, es colorido, productos de la región, el olor de las frutas. Los mercados son lugares bellísimos para mí. Me encanta, uno que me impresiona y voy siempre, es el mercado de San Camilo en Arequipa. Pero algunos se han vuelto tan conocidos y visitados por turistas que otra vez el tema de los precios. Algunos han subido sus precios, ¿no? Hay mercados más baratos que otros porque saben que a ese mercado, hasta la estructura de algunos mercados de la arquitectura son bonitas, son de fierro, y todo lo que en el Perú es de fierro dicen, esto lo hizo Eiffel, Gustavo Eiffel, ¿no? Como que yo sepa, la única cosa comprobada es la casa de fierro de Iquitos, que la compró un magnate del caucho en la Exposición Universal de París, creo que de 1850. Pero después, yo soy en mi tierra de Mollendo, yo soy en Miraflores, vivo actualmente en Miraflores. Dicen que el faro es de Eiffel. Yo mandé una carta a la Dirección de Hidrografía para Naval para saber si era verdad de Eiffel. Me dijeron que no hay nada comprobado. Me contestó un almirante que era un historiador muy, muy amable, ¿no? El puente de fierro de Mollendo y el mercado de San José. También se lo adjudican a... No, yo me iba hasta el puente y me trepé a ver los sellos y no decían nada de la fábrica, de la firma al que estaba vinculado a Eiffel, ¿no? En fin, en Arequipa también. Entonces, los mercados tienen también estructuras bonitas, algunos antiguos, ¿no? Estoy hablando de los antiguos, ¿ah? Como el de Mollendo, mi tierra, o el de San Camilo, Arequipa. Creo que el de Cusco es San Pedro. Incluso, pero ahí es una arquitectura definida, ¿no? Los mercados altos, ¿no? Sí. En los segundos pisos están los puestos de comida normalmente, ¿no? Tiene unos niveles. Entonces, cuando se hacen conocidos, sí, pues es lógico. Todo el mundo cuando se hace conocido, como un futbolista, pues empieza a ser famoso y su no va a cobrar como de una liga local. Es normal, no sé por qué la gente se molesta, es normal. Más bien deberían decirle que bajen los precios a los recursos públicos, la luz y estas cosas, ¿no? Pero tampoco hay que ser abusivos, ¿no? Porque ya cuando subes mucho el precio, te hace mala fama y la gente dice que no va a pagar tanto por eso, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los sitios que a mí me encanta ir son los mercados, ¿no? ¿Te quedas con algún mercado en Lima? Mira, a ver, yo vi bastante, ahora le están refaccionando el de Surquillo, el que está por Ricardo Palma, porque ahí hice mis compras y estaban las conchas de Mariela, que incluso a la señora Mariela la sacaron en un programa, un comercial del BBVA. A ese iba bastante, ¿no? Pero ahorita lo han cerrado, lo han refaccionado. Pero tiene una historia porque tiene una especie de litigio entre Miraflores y Surquillo. Miraflores dice que es parte de su... Es un mercado que cobró mucha vigencia, ¿no? Mucha visita de turistas, como mencionabas. De turistas. Me gustaba porque está en la ruta en que yo salía a bicicleta. Iba al de San Isidro, el que era el mercado de productores, creo que se llamaba. De la Avenida del Ejército, ¿no? Sí, claro. Como está el puente que une Miraflores y San Isidro, que ahora lo han cambiado y parece como una cosa con más diseño, ¿no? Más cosas de café y cosas por el estilo. Pero cuando estaba el anterior, que era pura mayólica blanca, había un pata Chávez que hacía un ceviche de erizos. Buenísimo. No sé si Chávez estará ahí, el señor Chávez, ¿no?
él era vendía pescado. O sea, tú vas a comprar pescado. Desde luego. Pero la gente le empezó a pedir ceviche. Y la gente iba y todos los pitucos a decir, oigan por el ceviche de Chávez. Pero alguien que vendía pescado que terminó como cevichero. No, también te seguía vendiendo pescado. ¿Ya? Por ejemplo, ahí está la señora Irma, la pescadería Irma, en Surco, y también está en Guarique, que también lo mismo, ¿no? Ella vendía pescado. Pero le empezaron, ¿por qué no te preparas un cevichito a algún cliente? Y y la gente va a comprar su pescado y también que le hagan su ceviche, ¿no? Ese mercado me gustaba también. El de Lince, pero el que está en Rizo, no me acuerdo cómo se llama, que está por ahí. No el Lobatón. Allí también he sacado los enrolladitos de pejerrey. Los enrollados de pejerrey, sí. No son los que yo conocí cuando yo era niño. Mi papá, que ya falleció, me llevaba. Nosotros vivíamos en San Felipe, en Jesús María. Y me llevaba ahí porque también nos gustaba meter nuestro tacazo de la carcochita. Cuando estaba la carcochita ahí en la calle, ¿no? Creo que sigue todavía, pero todavía era un remolque. Ahora ya está encementado. Y a veces íbamos al mercado también. Y ahí conocí una señora, una morena. Y cuando fui a buscarla año después, cuando empecé a reseñar, antes de pensar en el libro, creo que había fallecido, logré hablar con su hija, siempre los periodistas pindan, ¿qué pasó? Pregunta uno, otro, ¿no? Y ahí bien dando vueltas, hay otros que preparan, me dijo. Vamos a probar. Y lo probé, excelente, muy bien. Y la historia, me empecé a hablar con él, me encantó su historia, un tipo aparte muy humano, que llevaba donaciones a las ollas comunes. Y bacán, ahí cuento la historia. Sí. Y quería agregar, porque ya has dado el pie para hablar de Lince, que es el distrito que más menciones tiene en tu libro. Están bastante Lince y Surquillo. Ahora, ¿por qué Lince o por qué Surquillo? ¿Qué has identificado en estos dos distritos que...? Mira, hace unos meses, en Semana Santa, yo estaba de viaje y me llamaron del comercio para una entrevista sobre el auge gastronómico en Surquillo. Surquillo parece que hay indicadores que dicen que es uno de los sitios donde más ha aumentado por densidad de población el número de restaurantes. Es un poco... los inversionistas estaban buscando un lugar cerca de Miraflores con rentas más bajas. Y Surquillo al frente, ¿no? Encontraron Surquillo, ¿no? Que aparte antes eso era toda la jurisdicción, antes estaba más unida, ¿no? Por la hacienda de los dominicos. Iba hasta Limatambo. Entonces, si tú te pones a pensar, las empresas, restaurantes anclas, el barrio Santa Cruz en Miraflores, es la zona de barrio de Miraflores, claro, por decirlo de alguna manera. Todavía hay solares y tal, ¿no? Al costado donde empieza el cuartel San Martín, que es una alemana en la Siberia. Cuando era la hacienda de los dominicos, era la zona donde estaban los... Lo que está pegado a San Isidro. Sí, al cuartel. Donde estaban los sirvientes, esclavos, ¿no? Cuando estamos hablando de la época colonial. Entonces quedó a través de los siglos como la zona más de barrio de Miraflores, ¿no? Y luego empezó a hacer zonas de talleres de mecánica, carpintería y todo esto, ¿no? Entonces ahí también empezaron a buscar sí, varios restaurantes, rentas más bajas. ¿No? Claro. Uh-huh. Las tres empresas anclas que se ponen ahí son La Red, La Mar y Pescados Capitales al fondo. Gastón tiene mucha visión, no solo como cocinero, sino como la proyección de la gastronomía. Es un visionario. Y hace un eje gastronómico y empiezan a haber un montón de restaurantes ahí. Hay un proceso que para algunos es un poco también de doble filo, porque puede ser un poco, lo es de hecho, un poco duro para la gente que está ahí, ¿no? Que es el proceso de gentrificación, ¿no? Que empieza a subir las cosas y hacen que la gente se desplace porque ya no pueden vivir en el barrio, porque la panadería que le costaba 10 centavos el pan, ahora está 50 centavos el pan. Porque ahora se ha gentrificado y claro, es un pan para hipsters. ¿No? Y tiene un café y ya sube su estándar económico. Claro. Pero todo ese corredor gastronómico cogió Surquillo hasta el mercado número 1 y el bulevar gastronómico que hacían los domingos. Lo que pasa es que ahora han cerrado el mercado. Pero cuando lo reparen va a seguir como antes, ¿no? Que era un show gastronómico. Entonces, y se extiende hasta República de Panamá. Entonces se ha formado todo un corredor gastronómico. Entonces yo voy mucho a Surquillo porque está en mi ruta. Yo entreno en Surquillo, iba a hacer mis compras por ahí y lo menciono, ¿no? Muchas de estas cosas están en mi ruta. Yo paro en moto, ¿ya? Y son cosas que están en mi ruta donde yo me habitual. Por eso digo, es una selección arbitraria. Y Surquillo empezaba a crecer como lugares de gastronomía. Y empezó la lucha, esta Cumpa ahora que ha empezado, la otra fiesta, creo que no sé, fiesta, la picantería, perdón, y restaurantes que son de alto nivel también. Entonces encuentras guariques pequeñitos, el Santicuchos Branca ha crecido cualquier variedad. Entonces hay un montón, se ha vuelto un barrio gastronómico. Y justamente me entrevistaban respecto a eso. Y bueno, el Lince sí también tiene esta tradición de que tienes los mercados. Claro. Siempre hay guariques, tanto dentro como cerca. Por ejemplo, el Lobatón, afuera hay unos chifas que tienen 1000 años, que tienen los patos colgados. Claro. Y
Y el chaufa con el nabo que hacen ahí es riquísimo. Y siempre se forma como una especie de clúster gastronómico en los mercados y los alrededores. Pero la guía no se va a quedar simplemente en los distritos de la que llaman la Lima moderna, ¿no? Este concepto del que se habla de hace unos años. Los 33 Guariques incluyen 2 lugares principalmente de sopas. Un chambar en Ventanilla. ¿Cómo llegaste ahí? Ya. Esto sí llegué por, digamos, vi un video. ¿Ya? Yo no confío tanto en lo que estaba comentando de los TikTokers y tal, porque son más que todo publicistas, o sea, es relaciones públicas, ¿no? No, pero algo me decían que esta vaina está bien al fondo, dije. O sea, aparte como me gusta pasear por Lima, tengo mi moto y también tengo una 4x4, me voy de paseo ahí, ¿no? No tengo problemas. Y me encanta la mecánica también, se malora el carro, no me importa, yo estoy ahí tratando. Vamos, voy a probar, dije unos patas, ¿no? Y fuimos, y ya era el fondo en la zona que se llama Ex Carrizales. Claro, ¿no? Para ponerlos en mapa, es una zona que está relativamente lejos del llamado centro de Ventanilla, el famoso paradero teléfono. Está unos 10 o 15 minutos. Sí, ya era la zona donde había estos como cañaverales. Y por eso se llama Carrizales, sí, ¿no? Sí, más allácito está ahí las playas. Y este es una especie de asentamiento humano donde todas las casas son así de triple A, ¿no? Y tiene una particularidad, que son migrantes del norte. La mayoría son familias del norte, migrantes del norte. Estoy asociando pues el chambar como esta sopa tan generosa, tan sustanciosa que hay en el norte del país. Y muchos se dedican al negocio del mototaxi. Entonces tú llegas a las 6 de la mañana, hay que ir temprano, se acaba rápido, ¿eh? A 9 de la mañana ya está acabando. Y fui 2 veces todavía, porque no había, pues se acabó. Y lo probé la segunda vez que fui, de un chambar maravilloso, ¿no? Y creo que 5 soles te daban un plato de este tamaño, ¿no? O sea, aumentabas 2 soles más, te daban tu presa, que en realidad la presa era la pata, ¿no? Claro. El colágeno, ¿no? Pero más rico, porque a mí me encanta. Y estaban pues los mototaxis temprano, ¿no? Ya, entonces a ese sí llegué porque vi un video y el olfato me dijo algo de la sensación, debe ser algo interesante. Porque a veces veo varios y a veces, no sé, no me ha ido bien, ¿no? Normalmente, y fue uno que no era conocido, no era un foodie conocido, ¿no? Entonces no era un foodie que normalmente le piden que vaya y le paga mucho, ¿no? Y el otro... hablando de la parihuela de Villa María del Triunfo. Ya, ese es el paisa. Buena gente el paisa, Milton. Él ha salido antes en televisión, pero ya me habían recomendado ese lugar. Me decían, tienes que ir para allá, que no sé qué, ¿no? Y dije, bueno, pues voy a... ¿Dónde está? Mira, hay que subir por allá, mototaxi, tienen que llegar. Entonces, es como esa frase que dice, a más picante es el barrio, más rica la salchipapa. Entonces, si siento que el Guarique está alejado, ¿no? Es difícil de llegar, hay que preguntar, le da todos estos ingredientes, independientemente del sabor, estos ingredientes periodísticos, ¿no? Que hacen que la nota sea interesante, que tenga más datos. De hecho, cuando he llegado ahí, también me perdía, porque pones el aparatito ese del Waze y una vez que entras al cerro, pues te manda por un lado cerrado. Para el otro lado están construyendo. Por otro lado, que tenía que darme 1000 vueltas hasta parar un mototaxi, hermano, ¿cómo llego? Desde luego. Y se quedaba el carro encima, porque ya mi llanta que cambiaba, que patinaba. Y llegamos y cuando traen la parihuela era una cosa de un color que contrastaba, porque esa zona pues, es arenal, ¿no? Contrastaba con el arenal, con el cielo gris de Lima, pan seguro, ¿no? Tu cangrejo brilloso, naranja y el sabor. Me gustó ese contraste. Y no estábamos precisamente en la playa, cerca al mar, sino estás en un cerro en la arena que te da una parihuela, que es una cosa marina. Probablemente debe ser el Guarique que recomienda algo marino más alejado del mar. Sí, ¿no? y es la foto de portada. Porque la vemos nuevamente ahí me gustó el contraste que ves la Lima, digamos, que llaman la Lima real, que es una Lima que se da en los cerros, en los arenales, ¿no? Con el cielo pan seguro y tienes un plato lleno de sabor y color, ¿no? Que es como el cuento de Leguería de Ribeiro, ¿no? Que aún en la zona más agreste la vida se abre camino. Y el peruano se abre camino con la gastronomía. Muchas de las historias acá es gente que tuvo... muertos en el terrorismo, que tuvo que emigrar, mujeres abandonadas con hijos y que encontraron la salvación. O la historia inicial que a mí me marcó, expresidiario Luis Bravo, que hace ceviche. Y todavía se apellida Bravo. Se apellida Bravo todavía, ¿no? Más o menos para resumir un poquito la historia, puedas comentarnos un poquito. El ceviche canero. Se ha hecho mi amigo. Porque yo voy algunas veces, tengo que ir ahí. Estaba hablando con su señora hace 2 días. Oye, ¿cuándo vienes? Que no sé qué. Sí, ya tengo que ir ya. Él es un
ex recluso del Lurigancho. Sí, ya estaba en varios penales. Ya. Este, y tú sabes que una vez que entras a la cárcel entras y sales, Sí. ¿no? Sobre todo cuando vienes, esto viene también del barrio, ¿no? Y el señor y su mamá pues lo trataba de que se puso un tiempo a vender gelatinas, que esto que el otro, ¿no? Y volvía a la cárcel, las drogas también, ¿no? Ahí tú la tienes y tiene ahí su marroca. Estas son cuando me escapé la primera vez, ¿no? Y pues se escapó, pero de la burra que le llaman el camioncito donde los ponen, ¿no? De ahí se escapó con las marrocas puestas. Pero me sirve de recuerdo para el mundo que yo era, ¿no? Y en un momento dado va a visitarlo, cuenta a su mamá con su hija. Y él dice, ve a su hijita, ¿no? Y le dice, yo no quiero que mi hija, que se aparezca en su vida alguien como yo, porque yo era un desgraciado, ¿no? Y eso lo transformó. Y dijo, tengo que buscar otra forma, ¿no? No quiero que mi hija se encuentre un ser como yo, ¿no? Y fue como una redención, pues, ¿no? Y claro que el pata siendo bravo, ¿no? O sea, ya está mayor también, pero ahí tiene sus cositas. O sea, por ejemplo, ha tenido que enfrentarse con Serenago cuando lo han querido sacar y el pata se ha amarrado ahí a la vaina, esposado, ¿no? Acá me saca muerto, ¿no? Entonces todavía tiene su carácter, ¿no? Pero por lo menos la chambea, ya no está robando, está chambeando y todos los días. Entonces son historias, y entonces lo que quiero decir es que como esta parábola de la foto, ¿no? Que ves la vida en el Arenal, ¿no? En una parihuela, la gastronomía, la cocina, vamos a llamarlo así, para el peruano es una forma de encontrar una salida en medio de las múltiples crisis, dictaduras. O sea, acá la crisis se ha vuelto la situación estructural, no coyuntural, ¿no? Siempre, yo de chiquito, que estamos en crisis, ¿y cuándo no hemos estado en crisis? ¿Cuándo? Crisis y también motivos, por ejemplo, de casos de migrantes. Es algo muy presente también en el libro. Distintos tipos de migración, de hecho, ¿no? O sea... Mira, hay una nota que no la incluí ahí, pero también está en mi blog. El primer shawarma de Lima, un egipcio. Bueno, él dice que es el primer shawarma, que también es una migración, ¿no? Porque él viene de Egipto, habla árabe y todo, ¿no? Muy bueno su shawarma, que ahora encuentra shawarma en varios lados, ¿no? Entonces, hay migración interna dentro del país, o sea, casi todos son migrantes. Los de acá, casi muy pocos son de Lima, no son de Ancash, Huancayo, en fin. Y también hay la migración. Ahí no lo incluimos, ¿no? Hay un barrio que le llaman la calle del Hambre, como le llaman en Venezuela, en San Juan de Miraflores, al costado, no me acuerdo el colegio, y está un montón de puestos venezolanos ahí, ¿no? Eso está en el blog, pero como te digo, tuve que seleccionar en el libro, ¿no? Porque era ya demasiadas crónicas. Ahora, la comida tenemos que entender que se va desarrollando y perfeccionando, y siempre va perfeccionando, o sea, no termina nunca el proceso, con los flujos migratorios. O sea, no podríamos hablar de cocina peruana sin los insumos y raíces preincaicas, quechos, aymaras, todas las etnias de la selva, la llegada de los españoles, las cocineras moras árabes que llegan con los españoles, la migración china, la migración africana que viene con los esclavos. O sea, todo esto es un crisol que hace la gastronomía peruana. Que va a seguir transformándose con el paso del tiempo. Por también. supuesto, el lomo saltado es una técnica, el tallarín saltado es una técnica de cocina china. Y en cualquiera le dice un lomo saltado, es comida peruana. Sí, es comida peruana, pero tiene pues raigambre china. Entonces, esto forma las gastronomías. Por ejemplo, cuando llegó el maqui, ¿no? Ahora tenemos el maqui acevichado, es un clásico. El maqui acevichado, le metieron la salsa esta acevichada y ya está. Ya. Entonces, aquel que crea que la gastronomía, no, que los migrantes ensucian la gastronomía o la gastronomía es una cosa inamovible, está viviendo una ilusión, porque la gastronomía se enriquece con la migración, o sea, es algo inevitable, así te guste o no, así lo considero positivo o no, así se va formando las comidas de los pueblos, sobre todo en países como el nuestro, que han tenido bastante flujos migratorios, ¿no? Como te comentaba, hay probablemente naciones más cerradas, como lo fue el Japón feudal, qué sé yo, pero Perú sí ha tenido bastantes procesos de mestizaje. Procesos de mestizaje que están presentes en todos los platos que tú comentas aquí. Que mestizaje en todo acá. En todo, pero también quería fijarme en un punto concreto que ya va más que todo al rescate, una palabra que mencionábamos hace un rato, y es el momento de hablar de los dulces, de los postres. Porque con los postres ya suele pasar que hay algunas recetas que se consideran un poquito olvidadas o que cada vez se producen menos, ¿no? Y tú ahí destacas un par de dulcerías con recetas que no se ven
Así de fácil. Ya, es que esa es la parte más tradicional, ¿ah? Esa si estábamos hablando de tradición, probablemente sea la tradición. Y está bien los postres de la Lima colonial, ¿no? Virreinal. A ver, para hacer postres hay que tener mucho cariño, mucho amor y mucha paciencia, ¿no? Tú puedes prepararme, vas a un sitio y prepárame, no sé, y te preparan la comida, ¿no? Pero el postre, si te lo preparan, va a demorar más, ¿no? El postre ya tiene que estar preparado, ¿no? Porque no te lo preparan en ese momento. Entonces demora mucho más, es un tema de mucha paciencia. Y donde se hacían mucho los postres en nuestra Lima. En los conventos, ¿no? La religiosa. La cuestión conventual, ¿no? Ten en cuenta que, vamos a ponerlo así para que no quiero hacer debate, ¿no? Pero la conquista, raya, invasión, considérenlo como quieran, se hace en nombre de la Virgen y por evangelizar, ¿no? Entre comillas, evangelizar. Entonces se instalan órdenes religiosas y tal, ¿no? Entonces en estos conventos, en siglos, pues eran conventos habían de clausura y tal, se desarrolla mucho el tema de los postres, ¿no? Por ejemplo, los mazapanes. Tienes el convento de Santa Catalina de Arequipa, que todavía hay tiendas de souvenirs todavía tienen, que son muy parecidos, los turrones, ¿no? Turrones, que son muy parecidos a los turrones españoles, los polvorones. Esto, te decía hace un rato, ¿no? Los españoles llaman las cocineras árabes. Todo esto viene de migración española, pero española barra árabe, porque de ahí viene 8 siglos estuvieron los árabes en la península. La primera persona que siembra trigo acá, que trajeron una harina de trigo mal molida para hacer hostias, es Beatriz de Salcedo, que era una esclava árabe cocinera, que después se casa con un capitán español y alcanza la libertad. En el primer momento de la idea de los españoles estuvo en la ejecución de Atahualpa. Entonces, a palabras como alfajor, viene del árabe, alfajor. Entonces, los postres se desarrollan mucho también en los conventos. Ahora, como eran de clausura, algunas cosas ya cuando entraba la República no se van perdiendo, incluso los monasterios algunos fueron saqueados y tal. Casualmente, la dulcería Santa Rosa está al costado del convento de San Lázaro, que creo que era de clausura y estuvo cerrado varios años, nadie podía entrar, siglos. Entonces, las hermanas Schilge y también Dulcería Santa Rosa hacen lo que se llama dulcería, receta de rescate, ¿no? Claro. Recetas antiguas que puedes encontrar también en libros antiguos, bibliotecas, en archivos conventuales, cómo se preparaban, pues, y las vuelven a resucitar, ¿no? Y ella sigue manteniendo el ranfañote, que es antiquísimo, ¿no? En la Flor de la Canela, en la señora Giovanna, mi amiga, encuentras, estoy con tos, por ejemplo, debería ir a tomarme mi caspiroleta, que le hacen esta leche con canela, el huevo batido y el chorrito de pisco, que las abuelas lo usaban también para abrir el pecho y para la gripe, ¿no? Ahora, si quieres, me mete más pisco, pues... no sé si te acuerdas la gripe, pero te olvidas. Entonces, también la hacen de Juanito Garrán con la caspiroleta, la otra la encontré. Son, digamos, recetas muy antiguas, que las tienen, yo no diría como memoria, sino como un presente, como una historia viva. Y encuentras pues el bien me sabe de camote. En fin, hay cosas que... El changuito y todas estas cosas que todavía están. Todavía están, hay que saber buscarlas nada más. Esos son dos buenos sitios. La Flor de la Canela en el RIMAC y Dulcería Santa Rosa en Magdalena. De Magdalena, ¿no? Cuando se van a encontrar esos postres que no se encuentran así es fácil para salir, digamos, del marco pues de la mazamorra morada, del arroz con leche. El clásico. Y el turrón de Doña Pepa pues en octubre, ¿no? Sí, sí. El turrón de Doña Pepa también tiene su historia. Hubiese querido incluirlo, pero nadie me decía cuál era el mejor turrón. El del que viene en la panadería San Martín en el centro de Lima. Claro. Y al frente de la plaza. En los bajos está lo que era Editorial Horizonte y el costado. Ellos tenían el derecho de los libros de Arguedas. Ellos se consideran ser el turrón de Doña Pepa más antiguo de Lima en vigencia, ¿no? Claro. No lo sé. Ahora, que si sea el más rico, no se depende de los gustos. Claro. Pero hay un detalle histórico ahí de por medio que ellos señalan. Que son ahorita el más antiguo que todavía vive. Eduardo, con todo este mapa que nos has dejado, que nos estás entregando en tu libro, ¿piensas hacer una ampliación quizá, llevarlo más al ámbito regional en algún momento? Mira, ahorita nos han pedido bastante de una librería grande y estamos ya reuniéndonos para la segunda impresión. Por ahora vamos a ver el tema de la segunda impresión, porque no solo es un tema astronómico, sino yo soy escritor, entonces me gusta la escritura. Y tengo que ver también tener ediciones viene la Feria Internacional, la de junio. Sí. Entonces con este periodo se nos va a acabar. Entonces tenemos que tener un poquito más de libros para las ferias y también las ferias que uno lleva a provincia y cosas así, ¿no?
hay en universidades, en distritos también. Entonces, sí estaba pensando en lo que dices, pero nos llegó esta idea de que no pensábamos que íbamos a vender tan rápido. Y ahorita estamos viendo la nueva impresión y también ingresar el libro en Amazon, que se tiene que cambiar un poco el diseño para los formatos de Amazon, porque hay gente que del extranjero también ha pedido. Para ellos es más fácil que lo pidan por Amazon, que es otra. Tú pides un libro y te das una impresión de un solo libro. Te tiene que encajar el diseño. Pero sí me han dicho, como yo soy del sur, de Mollendo, y bueno, está dentro de Arequipa el departamento, que haga de la comida arequipeña. Y me encanta, me encanta. Lo estamos pensando, pero poco a poco. Primero queremos agotar la impresión, hacer la segunda reimpresión, o primera reimpresión en realidad. O sea, una impresión y reimpresión. Y después vamos a ver si ampliamos a un segundo tomo dentro de Lima. Y también me han planteado el tema regional, principalmente donde estoy más cercano, que es en Arequipa, ¿no? Porque donde también quizá ya, habiendo viajado pues, a la que es tu tierra, ya tienes algunos lugares anotados con... Claro, y un sitio que me gustaría recorrer, pero tendría que ver, no sé si como Guariques o ver cómo lo enfoco, que nos falta explorar un montón en la gastronomía peruana. Hay comidas regionales, ¿no? Incluso acá, por ejemplo, el distrito de Surco Viejo, el pueblo de Surco, que está dentro de Lima, tiene su propia gastronomía. Está la huatia surcana y la sopa surcana. Son pueblos distritales, platos distritales. En algún momento fueron pueblos que estaban a las afueras de la antigua Lima, ¿no? Tenían su propia tradición, su propia fiesta, su propia identidad. La Semana Santa tiene su festividad, su vendimia. Entonces, estoy pensando... el tema que te decía que falta explorar bastante, o sea, ni siquiera hemos terminado de explorar Lima, todo porque vivimos de espaldas a la selva. Está al otro lado del Ande, claro. ¿no? Yo leo los textos coloniales porque estudio historia y era visto como una zona inhóspita. En los mapas ponían como dragones, sí. Era como la zona... Animales fantásticos, sí. ¿No? Que... Es la zona oscura, alejada, inhóspita, ¿no? Donde se iban los indios que no querían pagar, fugados también. Bueno, una ¿no? región a la que incluso ni los propios incas pudieron entrar de una manera permanente, ¿no? Sí, por eso Juan Santos Atahualpa nunca fue derrotado. Aguantó 10 años y según los indios campas su cuerpo desapareció en una nube de humo blanca, ¿no? Porque conocía el territorio, era agreste. Entonces, y todas las expediciones en busca del Dorado fracasaron. Pero, bueno, aparte porque no creo que sí es el Dorado. Claro, pero se perdieron y pasaron tantas cosas. Pero es una región del país que no siempre está pues tan presente, esa gastronomía, ¿no? Sí, porque no salimos de la sopa esta, que me he olvidado ahorita el nombre. El inchicapi. El inchicapi, el tacacho con cecina, el juane y el chaufa que son riquísimos, ¿ah? Pero no salimos de ese esquema. Sí. Y hay mucho, mucho más. Una vez yo fui a una comunidad y me dieron una gallina dentro de como una especie de caña de bambú grande, porque era el bambú grande, el que usaban, claro. El de Guayaquil, que le llamaban, que usan para las balsas, para navegar. Era grandote la vaina. Y era un sabor y se deshacía la vaina. ¡Wow! Esto que es rico. Después me dieron, creo que era la doncella, estos medallones de pescado, y te lo dan como unas hojas, como plato, ¿no? Y yo me comí las hojas. Y el plato, no sé, me lo comí, le dije, y era pero estaba rico. Después el animalito, el majás, ¿no? Que también es rico, ¿no? Bueno, ya se depende si te gustan comer animales o no, ¿no? Entonces hay mucha gastronomía. Mi abuelo vivía en Iquitos, ¿ya? Entonces yo de niño iba. De ahí vas descubriendo todo el universo de comida que hay en las empanadas selva. De masa de yuca, que era suavecísima, ¿no? En las ejes selva, los baldes del refresco que hacen con el tanhielo, el injerto En fin, nos falta tanto por conocer que también me gustaría explorar ese lado de la selva. Entonces ahí hay dos puntos claros, ¿no? La comida arequipeña y la comida de la selva también. Sí. O sea, para próximas ediciones, para próximas publicaciones. El norte también tiene un montón, dicen que el ceviche es del norte, pero el norte ya es como que un clásico, ¿no? O sea, la gente conoce los platos norteños, el seco de sabrita. Y las subdivisiones que tiene el propio norte, ¿no? La identidad trujillana, la identidad chiclayana. Es que claro, es que como te digo, hay comidas regionales y hasta van llegando hasta el punto distritales, como la de Surco Viejo, ¿no? O sea, hay un montón. Esa es, digamos, la riqueza de este país. La riqueza de este país está en el mestizaje. Esa gente que dice la pureza. En primer lugar, lo que piden es imposible, ¿no? Eso no hay. Todo está cruzado, todo está mezclado, más aún en el mundo actual. Los propios españoles impulsaron el mestizaje. ¿Quién es el primero que inicia queriendo hacer un reino mestizo acá? Gonzalo Pizarro, el hermano de Francisco Pizarro. Y la cocina termina siendo un reflejo de ese ideal de mestizaje, por todo lo que mezcla y por cómo se sigue transformando. Incluso lo hemos hablado también con la presencia de la migración venezolana. Eso vamos a ver cómo se va a asentar en los próximos años.
qué sabores se quedan, qué técnicas de cocina se empiezan a tomar, ¿no? Por lo pronto siento que el shawarma, que estaba bien relacionado con la comida árabe, ya dejó de ser relacionado con la comida árabe. Bueno, yo soy árabe, lo conozco siempre como comida árabe, no soy palestino. Pero por algún motivo parece que hay bastante migración árabe en Venezuela. Varios venezolanos se han puesto a vender shawarma. Interesante. Y donde es bastante popular, porque muchos de los venezolanos están, digamos, en los distritos más masivos, más populares, San Juan de Lurigancho, Miraflores, o Lima Norte, ¿no? O Lima Norte. Carretilla de shawarma como cancha, ¿no? Y ahí se ha pegado el shawarma. En cambio, no ha pegado tanto digamos, en San Isidro, Miraflores, como que no sean restaurantes árabes antiguos, ¿no? Como Tierra Santa, pero así masivamente sí ha pegado en los distritos más masivos por la migración venezolana. Algo que ya está entrando entonces de a poco, si ya lo veremos cómo se transforma, porque como tú dices, hay costumbres que van a ir quedando incluso hasta en la elaboración de casa, la elaboración personal, por consejos, por sugerencias. Ahora, otra cosa que creo que sí también va a impactar y se va a quedar en la comida, la street food venezolana, la comida callejera venezolana. Es bastante vistosa y calórica y bastante amplia. O sea, te dan con queso, el sándwich, unas parrillas así con un montón de carnes. Siento que es visualmente atractiva. Hicieron un programa en Netflix, Street Food, y el capítulo peruano, todo el mundo decía, el capítulo peruano va a estar muy bien, ¿no? No tuvo éxito, porque era televisión y tenía que ser visualmente interesante. Y pusieron un locro de zapallo, que puede ser muy rico, pero para televisión no vende. Claro, pues, estéticamente ¿no? Pues no es tan... ¿No? Entonces los otros países eran unos alacrán, unas cosas así llenas interesantes, raras, ¿no? El otro era, yo conozco ya Huerta Chinén y sí es rico, pero que lo hicieron en el mercado número 2 de Surquillo. Pero la comida callejera venezolana, la street food venezolana, siento que cumple los requisitos que al peruano que está comiendo en la calle, sobre todo al jovencito, ¿no? Porque yo a esta edad entro en coma, así como esa cosa, bien calórica, bien grande, con un montón de cosas, ¿no? Creo que eso sí se va a quedar, esas parrillas callejeras venezolanas, ¿no? Los pepitos, ¿no? Siento que... ¿Qué te voy a decir? O sea, si tú me pones a pensar unos sándwiches que me dan una hamburguesa de cartón, yo prefiero un pepito, pues. Desde luego, desde luego. Yendo a la calle también, tan esencial y donde se ubican varios los lugares que tú recomiendas. Pensaba en varios de estos distritos, Lince, por ejemplo. También mencionas lugares en calle en el propio cercado de Lima. Sí, también, está, ¿no? el pescado frito de Angaraes. En Angaraes, ¿no? Sí. Esos lugares también se convierten en íconos de barrio, ¿no? En lugares clave, en el centro del espacio. Claro, son los... Ahora, yo no sé por qué ahora que menciono... Hay dos de pescado frito, me parece, en el libro. Otro también está en Surquillo, Cuchita. Yo no sé por qué el pescado frito ha empezado a consumirse. El ceviche tiene una temporalidad durante el día y más si hay calor, ¿no? Y en cambio el pescado frito es una comida nocturna. Y bien nocturna. Gente que van a las 11 de la noche. ¿Sí? Estos locales abren hasta tarde. No sé por qué. Ahora, diferenciando el pescado frito de lo que siempre usualmente se ha conocido como la jalea. No, claro, diferenciando ambas cosas. Como un chicharrón todo junto, ¿no? Desde luego. Este es es un pescado así. Lo ponen así con rombitos, y entero, en parrilla. Es como un pescado al carbón, digamos. Claro. ¿No? Y no sé por qué lo comen bastante de noche. En estos dos sitios pero esto así 11, medianoche. Ahora, hay uno ahí también que tienen que ir, que es buenísimo, en Girón Montezuma, mi compadre Alex Celada, que aparte es mi gran amigo. Ese es buenísimo. Buenísimo, es un sudado espectacular. Ahí yo conocí ese lugar por Ignacio Medina, que era un crítico del comercio que había ido a los principales restaurantes de Europa. Y se llamaba La Casita de Cartón ese tiempo, ahora se llama El Rincón de Santiago. Bueno, lo conocían por los nombres. Y el lugar era, pues, que la casa estaba medio inclinada, ¿no? Ya la han arreglado y todo. Yo no imaginaba que este pata, que había ido a restaurantes con estrella Michelin, podía haber acabado ahí en Girón Montezuma, en esa casa. Y él dice, es una comida, cuando escuché el artículo, lo leí, una comida sincera, dijo. La verdad que es una comida sincera, me ha impresionado. Y fui allá y sigo regresando durante años. Alex es mi amigo, el dueño, me sé su historia. Aparte era la sede de un antiguo club de fútbol chalaco. Entonces, tiene una jalea que no es con mariscos, es solo de pescado. Solo pescado. Es como un pescado dorado y con la papa dorada. Con la pesca que tú escojas del día, dependiendo qué ha traído ese día del terminal, ¿no? Y no tiene esa... Porque a veces el marisco puede un poco contaminar el sabor y también el marisco a veces, no sé, se malogra un poco con la cadena de frío si no está muy buena, ¿no?
Entonces, pero es como un pescado dorado exquisito. Yo con esa definición que ha dado Medina, ¿no? Sincera, comida sincera. ¿Qué es lo que podemos encontrar en todos esos lugares, ¿no? Una comida genuina, lo señalábamos hace instantes, ¿no? De casa, ¿no? Sentir el sabor tradicional, sin poses conservadoras necesariamente, ¿no? Sino como entender que es un proceso culinario. Cuando se empieza a sentar más el boom gastronómico y con toda la publicidad del streaming, las redes y tal, que empieza con el cable primero, ¿no? Y ahí es donde entra la figura de Gastón Acurio. Gastón Acurio en el cable hizo una gran obra, digamos, dando a conocer la comida peruana al mundo, ¿no? Hacia afuera. Entonces, aunque ya se estaba haciendo, ya era conocida, ¿no? Entonces empezaron después querer ser los grandes restaurantes gourmet, ¿no? Te pongo un plato que, una rosa por acá, una cosita, un decorado alucinante, una carta en inglés, español, chino, ruso y un montón de cosas. ¿Quieres la comida? Entonces era una comida muy pretenciosa, pero no era sincera. Era llena de recovecos y de adornos, ¿no? Y me parece que también los restaurantes de la alta cocina se han dado cuenta un poco de eso y ahora ya la porción está un poquito más generosa, ¿no? Ya aumentaron, ya. Han aumentado. Una papa más al caldo. Yendo al libro, ya para cerrar un poquito la entrevista, ¿cuál ha sido un lugar de los que has visitado, el que te haya marcado, por lo que puede representar el barrio también, por lo que puede representar el ambiente? Mira, de un ingrediente que no lo puse, pero tengo la crónica ahí, me llamó la atención porque nunca había comido esto, que yo lo conocí como la tripulina de Ena, que está en el Agustino, y después ahora que lo ha continuado la hija. Otra cosa es que estos restaurantes, los guariques, son siempre legados familiares, ¿no? Al no ser corporativo siempre tiene esta cuestión familiar y depende de la mano el que cocina, ¿no? En los restaurantes corporativos hay un cuaderno pues, que tiene exacto, ¿no? Que lo sigue, es un recetario. Acá depende mucho de la mano del cocinero y esto tiene que enseñarle. Y del día y del producto. Claro, a la generación tiene que enseñarle, claro. ¿no? Es un proceso de transmisión cultural. Y lo sigue su hija, Grace, ¿no? Se llama La Sazón de Grace, algo así. Rico, ¿ya? Pero lo que había era el chicharrón de no nato. Ellos, como siempre van al camal, a hierbateros, a veces cuando matan al ganado, la hembra está preñada y el feto está muerto, ¿no? Y eso lo venden. Y hacen un chicharrón y como el hueso no está formado, te comes hasta los huesos. Claro que un vegano me escuche y me pega afuera, ¿no? Sí, se va a molestar. Pero yo dije, ¿qué? ¿Se come? Sí, es el feto de la vaca. Me dijo, ¿se hace chicharrón de verdad? Sí, claro, pruébalo. Y me traje una cosa cortada en trozos y los huesos se deshacían. Y supuestamente era un proyecto de res, ¿no? Y me pareció que el hueso debería ser duro, ¿no? Eso me pareció una carne suavecísima, delicioso, ¿no? Eso me sorprendió por el insumo, digamos. Ahora, me preguntabas, todos tienen cariño en los lugares, todos los barrios. Cuando voy donde mi compadre también, Alejandro Cabello, en el Callao, que es uno de los pioneros del ceviche de pota. La otra dije que era el pionero, ¿ah? Hasta que me cayeron con palos. Claro. No, que mi abuelo hacía ceviche de pota en los años 40. Que estos pitucos los engañan. pero eso dice el señor. Claro. ¿Ya? Entonces... Pero yo me siento bien ahí porque me tratan bien, como ya me conoce, me saluda, me abraza, no deja de atender para abrazarme. Siento que me reciben con cariño, ¿no? Hay uno también que quiero hacerle, que vende huesito broster, que es la paleta de cuando le quitan lo que es el esternón, claro. Pues le quitan la pechuga y hace tu huesito broster. Es al costado de los barracones, no en los barracones, ¿no? Por eso me gusta dar una vuelta por la punta del carro y la regresada paso por ahí. Y son divertidísimos. Te pasas ahí a comer, la gente es muy amena, te hace muchas bromas, ¿no? Hay que tener correa también, ¿no? Desde luego, desde luego. Hay varios de estos lugares que podemos conocer. También es una forma de visitar la ciudad y de recorrerla, ¿no? Y conversar. Sí. O sea, la gente tiene mucho miedo, se pone antisociales, ¿no? Las redes sociales que debieron servir para comunicar, ¿no? Para unirnos, porque tú puedes encontrar un amigo de colegio que no lo ves hace años y se fue a Suiza y de repente lo encuentras dicen los 6 grados de separación, ¿no? Y siempre hay 6 grados entre uno y otro. Sin embargo, ahora lo usan mucho para tirar veneno, insultar. Y entonces, bueno, ya, si las redes sociales te dan mal, entonces vamos a lo real, vamos al guarique. Y ahí conversemos con la gente, con el vecino. Va a ser que hay gente que es más las cosas que nos unen que las que nos desunen, ¿no? Y muchos tienes que compartir mesa. Sentarte al costado hay bancas largas, ¿no? En los lugares de sopas, por ejemplo, ¿no? Y te pones a conversar. Y chévere. Que conoces el ambiente del barrio, de cómo se vive ahí.
Bacán. Y, por ejemplo, en lo de pescado frito, en la de cuchita, yo caigo ahí, y contamos la anécdota, nos pusimos a conversar y a bromear con unos repartidores de Rappi, ¿no? Y todo chévere, o sea, tiene que ser sociable pues, también, ¿no? Si es un chúcaro, ¿qué te voy a decir? Yo salgo poco, pero cuando salgo trato de pasarlo bien. De aprovechar la experiencia al máximo. Sí, sí, sí. Desde luego. Bueno, Eduardo, te agradecemos por tu visita aquí a Latina para hablar de 33 Guariques de Lima y Callao. Ahí lo tienen. Tomen nota para disfrutar de nuestra comida en la ciudad. Son 33 lugares geniales. Se puede hacer un mapa para visitar con la familia, con los amigos y conocer más nuestra ciudad, que es lo que necesitamos también. Conversar entre nosotros y que se genere siempre un diálogo tan lindo en torno a un plato delicioso. Eduardo, gracias por acompañarnos. Gracias, Carlos. Y ahora voy por el postre de frente. Desde luego, genial. Ya saben, yo soy Carlos Tello y en Latina Noticias hablamos de libros también en nuestros canales digitales.